Hola a todos, hola Lady. Hola Ana Lady, hola a todos. Gracias por todo el apoyo que hemos tenido durante estos episodios. Estamos, señor, en el camino, definitivamente. Muy contenta, felices del apoyo que Ana hemos Lady recibido. me agarró el contenta. Sí, ahora lo adopté yo. No, yo estoy encantadísima porque hoy tenemos un nuevo especialista que voy a dejar que sea Ana quien lo presente porque ella... Es mi amigo. Así bueno, es. fue incluso mi superior en el tiempo en el que ¿Cómo? estuvimos especializándonos en pediatría. Tenemos aquí al cardiólogo pediatra, el doctor Víctor Rodríguez. Bienvenido, Víctor. Muchas Bienvenido, gracias. doctor. Gracias por la invitación de poder compartir con usted y con su público para darle algunos tips o algunos aportes acerca de la cardiología pediátrica, que es el área en la cual me desempeño. Un placer estar con ustedes. Y de verdad que hay muchas cosas que debemos aclarar en cuanto a la cardiología pediátrica. Así es, sobre todo porque es, no sé cuánto cardiólogo pediatra hay en La Vega, pero creo que es algo reciente. O sea, estamos viendo la subespecialidad muy nueva todavía. ¿Cuántos son realmente? En La Vega somos 3 cardiólogos pediatras. En el Cibao todavía hay muchas provincias que no tienen cardiólogo pediatra, pero en La Vega en general somos 3. Tenemos 3, al menos tenemos 3. En el país menos de 60. Ok, o sea que todavía se puede hablar de que no hay una gran... Que son pocos, Sí, son pocos realmente. Porque poblacionalmente, si vamos a ver, 3 son muy poquitos para la cantidad de personas de la provincia. Pero nos alegramos de porque tenemos estos especialistas que pueden darnos el apoyo y el soporte. Vamos a arrancar entonces explicando de qué se encarga el cardiólogo pediatra. Sí, la cardiología pediátrica se encarga del estudio de las anomalías que afectan el corazón de los niños, tanto de manera congénita, o sea, que el bebé nace con ella, y de manera adquirida también. Es decir, que abarca una amplia variedad de afecciones en el corazón, por así llamarlo, que son cardiopatías que pueden afectar, como decía, desde el nacimiento o desarrollarse en el transcurso de la vida de los pacientes. Las adquiridas que se pueden desarrollar ya más adelante. Algo a resaltar es el hecho de que en la etapa en la que los padres llevan los niños con frecuencia al pediatra, sus chequeos rutinarios, pues el pediatra siempre le va a auscultar su corazoncito, le va a escuchar el corazón e inmediatamente encuentre cualquier ruido anormal, lo va a derivar al cardiólogo pediatra. Pero las madres deben tomar en cuenta, porque muchas veces dejan de llevar los niños. Cuando ya van creciendo, no lo llevan al pediatra a las consultas rutinarias. Entonces, hay cardiopatías que se pueden desarrollar más adelante. El bebé puede haber nacido con un corazoncito normal y si usted ya a los 2 años lo dejó de llevar, ya no lo vuelve a llevar a su pediatra, puede que no se le diagnostique algo que él desarrolle más adelante. Incluso las cardiopatías, no todas presentan soplo al nacimiento. Es decir, que hay cardiopatías tan complejas como en las cuales los bebés nacen con los vasitos al revés, es decir, una transposición de grandes vasos. En ese caso el bebé puede no presentar soplo, pasar desapercibido al pediatra y a los padres también por igual. Y también que la resistencia pulmonar, que es, para que el público entienda, la presión en el pulmón cuando el bebé nace está un poquito elevada y puede que algunos soplos no se escuchen porque como la presión en el lado derecho está elevada, no permite que la sangre del lado izquierdo pase al lado derecho. O sea, no hay cortocircuito de izquierda a derecha, para que así lo entiendan. Y puede el paciente no presentar soplo y tener una cardiopatía. Expliquemos entonces lo que es un soplo, porque quizás la gente no sabe. Sí, un soplo es un sonido que muchas veces la gente confunde en la comunidad, en los barrios, en cualquier sector, puede confundir. Un soplo, ten cuidado que eso es peligroso, que a la hija de María la operaron de un soplo. El soplo no se opera. El soplo es un sonido que se escucha con el estetoscopio, que es producto del paso de la sangre por alguna estructura del corazón. Es decir, que muchas veces la gente dice, un soplo, ten cuidado que eso es muy peligroso. A la hija de fulano la operan, sal corriendo. No, el soplo no es una enfermedad. Pueden haber soplos inocentes, o sea, soplos que no se deben a ninguna cardiopatía. Incluso hay un 30 o un 50% de los pacientes que pueden presentar durante el transcurso de su vida un soplo funcional o soplo inocente, como nosotros le llamamos, y no tener en sí ninguna afección al corazón. Ninguna cardiopatía. Qué importante, Ana, que lo que él apunta, porque es verdad, nosotros todos conocemos a alguien que se murió de un soplo. O sea, creo que es algo común en nuestra cultura, que siempre hemos escuchado este mito y qué bueno que los estamos derribando, por lo menos en la cardiología pediátrica. Me imagino que también aplica en el adulto. ¿O no? ¿Hay diferencia entre la cardiología pediátrica? Totalmente. Yo por lo menos no veo adulto. Un ejemplo, va un adulto y para su cardiólogo de adulto. Incluso hay cardiopatía que al cardiólogo de adulto se le hace difícil identificar porque no es su
su fuerte, o sea, no está involucrado en esa parte. Y hay anomalías, malformaciones, cuando dice que un cardiólogo adulto puede decir, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Así como hay pacientes adultos que vienen con fracción de eyección deprimida, que hay que medirle volumen o otra cosa que nosotros no estamos entrenados en esa parte. Es decir, que es bueno que cada quien asuma su rol y que, por ejemplo, yo por lo menos un paciente mayor de 18 años no entra a mi consulta porque yo inmediatamente lo derivo al cardiólogo de adultos. ¿Y qué pasa con aquel paciente que se diagnostica con una cardiopatía, tiene 15, 16 años, cuando cumple los 18 años ya entonces se deriva al cardiólogo de adultos? En ese caso, no. En el país, específicamente en CEDIMAT, que fue donde yo me formé, ya se abrió un programa específicamente para eso. Se llama cardiopatía congénita del adulto, donde hay especialistas que fueron fuera del país a especializarse en eso y desarrollan esa parte. Así que hay ya un área específicamente para esos pacientes que padecieron alguna cardiopatía congénita, porque un paciente que tenga una cardiopatía, se opera, va a ser un paciente que va a ser del cardiólogo de por vida, porque tiene chequeos rutinarios. Al principio, postquirúrgico, va a ir de manera más corto, van a hacer los chequeos mensual, cada 2 meses, y después cada año debe ir obligatoriamente, y a partir de los 18 años se deriva entonces a esa área que es cardiopatía congénita del adulto, que está en CEDIMAT solamente ahora mismo. Es decir, que no es que va a ir a un cardiólogo de adultos. Hay especialistas en eso. Exactamente. Excelente. Perfecto. Muy buen punto para aclarar. Lo que me deja una duda o laguna de la conversación anterior a esta es si el bebé en el momento no se determinó ninguna patología, nació bien, como el doctor apuntó, puede ser que la presión en el pulmón, señores, óiganme a mí ya, hablando. La presión pulmonar ya está Lady hablando. No se le escuchó nada, no se vio nada, el bebé se desarrolla bien, en las consultas pediátricas todo marcha bien, pero tiene una patología de base, se dice así, doctor. Exactamente. Ubíqueme. ¿Cómo puede un padre estar atento a estos signos de alarma o cuáles signos puede este paciente presentar? Bueno, de hecho, lo ideal es que el pediatra envíe al niño generalmente antes del primer mes. Muchas guías dicen antes de los 3 primeros meses, pero antes del mes de vida deben enviarse todos los pacientes a un cardiólogo pediatra. ¿Para qué? Para evitar esas confusiones y no pasar desapercibido una cardiopatía, porque tenemos pacienticos que hay que operarlo antes del primer mes. Por ejemplo, hay cardiopatía que, como una transposición de grande vaso o un tronco arterial común, que afectan, el tronco arterial común en particular, afecta muy grave lo que es la presión del pulmón, y eso puede entonces requerir una intervención antes del primer mes. En cuanto a la pregunta de los signos de alarma que los padres deben de estar atentos, hay cardiopatía cianógena y acianógena. Eso se refiere a pacientes que se ponen moraditos, que son las cianógenas, y los pacientes que no presentan cambio de color, es decir, no pierden el color de un cambio azuloso o morado, como se le dice. En ese caso, si el paciente presenta cianosis, que es la coloración azulada de la mucosa y la piel, o en sus defectos, si el paciente empieza a presentar dificultad para respirar, si la mamá ve que le da leche al bebé, el bebé se cansa tomando leche, le suda su frentecita, esos son signos que pueden ayudar a los padres a percatarse de que puede haber un problemita en el corazón. Es un signo de alerta. Usted le está dando leche al bebé y el bebé como que se sofocó. No es normal. Mucho. El bebé llora y se pone moradito, se le ponen los labios moraditos. Eso no es normal. Eso es un signo de alerta, alarma. Lleva el niño al pediatra que tiene que chequear. Ya en los más grandecitos, las palpitaciones, los dolores torácicos, la fatiga, que el paciente se cansa jugando. Cualquier síntoma que pueda alertar también deben llevarlo al cardiólogo para una evaluación. Esos niños que van a ser llevados, un ejemplo, a practicar algún tipo de deporte, natación, béisbol, fútbol, son pacientes que deben ser evaluados previamente por un cardiólogo pediatra porque hay anomalías como tanto anomalía en el corazón estructural o anomalía del ritmo que pueden afectar a esos pacientes, y por eso vemos que muchas veces ocurre muerte súbita en pleno cancha. Practicando el deporte. Sí, practicando algún tipo de deporte, porque puede tener de base alguna condición al corazón. Muy importante para los padres que estamos activos buscando en qué actividad vamos a ubicar los niños, que se hagan esta evaluación, porque uno no lo piensa así de entrada, pero creo que tiene que ver también para el rendimiento del mismo niño, porque a veces lo estamos inscribiendo en la actividad equivocada y que puede ser que no fluya tan bien de acuerdo a su condición física. Y hasta que no nos toca como padres, porque tengo un hijo, pero cuando nos toca como padre, cuando dice,
Y un ejemplo que uno ve que se operan 2 y un niño diario en el país de una cardiopatía congénita, uno ve, y eso es tan frecuente, lo que pasa es cuando uno toca, que uno se da cuenta en realidad la importancia de una evaluación cardiovascular a tiempo. Así Así es, hay es. condiciones y situaciones que uno cree que no existen y uno cree que nunca le va a pasar. Que nunca le va Dios a nos pasar. libre, pero es importante tener el conocimiento para poder saber cómo actuar ante la situación. Nosotros, un ejemplo, los pediatras, como Ana Lady y yo, que me incluyo, cuando tenemos un hijo, un ejemplo, que somos pediatras, vamos buscándole diferentes cosas porque pensamos que le puede pasar Todo. a los niños de Sí, nosotros, es una me realidad. imagino. Así es. Porque nadie está exento de padecer Y uno piensa lo alguna peor condición. siempre. Siempre Ay, lo ay, ay. peor. Así No es. me lo imagino, no me lo puedo imaginar. Qué Así bueno que es. no estoy ahí. Doctor, eso me lleva a la siguiente pregunta. Yo voy conectando. Claro. ¿Con qué están llegando los pacientitos a consulta? Lo más común que está viendo en el consultorio. Palpitaciones, dolores torácicos, pacienticos que se cansan haciendo alguna actividad física y los chequeos rutinarios también que son muy importantes, que los pediatras, me incluyo, quiero felicitarlos porque se han empoderado en ese tema. Están mandando a todos sus pacientes a una evaluación cardiovascular temprana, que beneficios del paciente y de uno mismo como pediatra, porque tiene ya la tranquilidad de que no hay ninguna condición en el corazoncito. Así Sí. es. Algo que no puedo dejar de preguntar, porque creo que existe quizás, vamos a decir que la duda sobre los infartos. La gente cree que el infarto solo le puede suceder a una persona adulta mayor. Y vemos que últimamente está sucediendo en personas cada vez más jóvenes. Y ¿Qué tan sanas. frecuentes son los infartos en los niños? En los niños, hemos tenido infarto en niños de 1 mes, de 2 meses. ¿Por qué? Sobre todo por cardiopatía congénita, en ese caso. Por ejemplo, cuando hay anomalías en la coronaria, que las coronarias no salen de su ostium, sino que salen de la arteria pulmonar, por ejemplo, esos pacientes no tienen una adecuada irrigación, las coronarias no irrigan adecuadamente el corazón y el paciente puede padecer de un infarto. En los adolescentes también está más frecuente ahora mismo. Hay muchas cosas que han pasado, epidemia y otras cosas, que el COVID en sí hay que esperar 10 o 15 años para ver los efectos a largo plazo Para valorarlo, que esto va a sí. dejar, porque es una pandemia nueva, por así decirlo. Así es. Y no, y hay factores de riesgo que también inciden en la población adolescente. La hipertensión, Exacto, la la obesidad, hipertensión. que cada vez está más frecuente. Son temas que hay que tomar en cuenta y estamos viendo una población adolescente cada vez más con más afecciones de obesidad, que eso también puede influir en ese Sí. tema. Pero los infartos puede dar desde recién nacido hasta los adultos, que son lo más frecuentes. Pero Así los niños es. no están exentos de padecer De padecer infarto. un infarto. Así es. Doctor, vemos que usted menciona que los pediatras están empoderándose de mandar a hacer estas evaluaciones desde un inicio. Sí. Me imagino que en el panel que hacen del otorrino, que donde Exactamente. envían al bebé a todo, entonces también Exactamente. están incluyendo este tipo de especialista por la importancia, ¿verdad?, que hemos apuntado que tiene. Pero ¿podría hablarnos acerca de cómo era años anteriores, cuando su especialidad no estaba tan presente como ahora? Bueno, antes del año 2000, uno decir que un niño tenía una cardiopatía era prácticamente verlo morir, porque en el país no existía ningún programa que se dedicara a resolver estos problemas. Y lo que habían era lo que se llevaban fuera del país, algunos casos seleccionados, se cogían los casos menos complejos, se enviaban, había que esperar una lista y hay cardiopatía o condiciones del corazón que no pueden esperar. Antes Hay era ni- una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte, cardiópata, sentencia de muerte, porque hay niños que hay que operarlo antes del primer mes, otro entre los 4 y los 6 meses, otro al año, otro a los 4 años, dependiendo de la condición del corazón, hay un tiempo quirúrgico. Y esos pacientes muchas veces esperando que le llegara el aviso de que sí te aceptaron, muchas veces esos pacientes fallecían, pero a partir ya del año 2000 empezaron a llegar delegaciones de Estados Unidos que ya empezaron ya a realizar operaciones del corazón en los niños, y desde el 2014 ya hay un programa quirúrgico en la capital que es fijo, que se opera a diario pacientes con condición en el corazoncito. Wow, qué bueno. Hablando ya en ese mismo tenor acerca de las cardiopatías congénitas y ya los pacientes que han sido tratados, existe como el mito de que el paciente que es diagnosticado con una cardiopatía congénita ya es limitado para todo. Ese niño no puede hacer nada. Hay cardiopatía que sí el niño no puede tener una actividad física muy intensa. Un ejemplo, un paciente que tenga datos de
de falla cardíaca. Por ejemplo, una cardiopatía con una CIB muy grande, un ejemplo, que una CIB, para que lo entiendan, es como un hoyito, una comunicación entre dos estructuras del corazón. Dependiendo si una comunicación interventricular o un hoyito pequeño, el paciente puede hacer actividad física, pero si es muy grande, o sea, que le envía mucho flujo de sangre al pulmón, eso entonces el bebé tiene que tener limitaciones porque un paciente que se va a cansar, que va a tener limitaciones para hacer y desarrollar actividades físicas. Pero el médico le explicará a la madre qué sí y qué no puede hacer el paciente. Sí, porque hay muchos mitos en cuanto a la cardiopatía congénita. Un ejemplo, si ven un paciente cardiópata, no le ponga líquido. Y no es así. Hay pacientes cardiópatas que requieren mucho líquido. Y en otros hay que ponerle poco. Ese ya en el caso de nosotros los pediatras, que cuando se ingresa el paciente y hay que canalizarlo, colocarle una solución, a veces los pediatras consideran que no se le puede colocar una solución y calcularle los líquidos como se le calcula a cualquier otro paciente. Que no se nebuliza de que con salbutamol. Ese es otro mito. Ya para nosotros los médicos también. Sí. Que no le ponga eso. Porque el salbutamol tiende a la taquicardia. Exactamente. Correcto. Señores, pero lo yo me voy a graduar aquí. Ya tú vas a salir médico de aquí. Lo correcto es que siempre interconsultemos al cardiólogo pediatra ante el paciente que tiene su cardiopatía, sea congénita o adquirida. Así es. Doctor, lo vemos muy activo en sus redes sociales y qué bueno, esa es la parte en la que yo intervengo aquí. Qué bueno que muestra esos tips, esos datos, porque realmente se necesita. Nosotros como padres nos sentimos reconfortados, no para tomar, ¿verdad?, las redes como una consulta, porque no se debe, señores. No traten de no guiarse de lo que encuentran en Google, de lo que ven, de lo que leen, sino de asistir orientación siempre al especialista. Pero es bueno ver que la información se comparte, porque, por ejemplo, vi un post sobre los infartos en los niños, yo no sabía, y ese tipo de cosas uno lo mantiene alerta, motivado, además de que ve la presencia del doctor y sabe ya dónde dirigirse. Así que sigan los pasos del doctor, que está muy bien en cuanto a redes. Escúchame que te interrumpa, Lady. Un tema en eso de buscar en internet y cosas. Yo siempre trato de cuando un paciente tiene alguna afección, a veces hay afecciones que son insignificantes, y le digo a los padres, mire, si busca en Google o lo que sea, puede pensar que el niño tiene algo malo. Le explico, si lo busca puede confundirse. Incluso yo he leído texto buscando información sobre un tema particular, que digo, pero ¿y esto? ¿De dónde sacaron esto? Lo que pasa es que el común, es mi parte, entonces son doctores, el común no manejamos términos, no manejamos experiencias, no manejamos esto porque no nos graduamos de medicina. Entonces, cuando buscamos una fuente de información y no entendemos realmente por qué esa persona apunta a eso o por qué redirecciona el texto a esa forma, puede confundirnos bastante. Yo recuerdo una anécdota de una serie que yo veía que decía que si tú buscas cualquier síntoma, cuadro de síntomas que tú tienes, todo te va a decir que tienes cáncer. Sí. Entonces, tratemos de cuando busquemos una orientación, si queremos buscar una información que sea de una fuente segura, siempre dirijo a la gente a la página de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, este tipo de páginas que sí en verdad están verificadas para evitar, la información falsa, y dos, tratar de que sea una información que la podamos dominar. Luego de esto, que usted busque esa información, siempre tienen que asistir a un especialista, siempre deben consultar con un médico, nunca se queden con esa información y mucho menos autodiagnosticarse y medicarse. Esa es la parte que yo quisiera resaltar, el hecho de acudir al especialista, acudir a su médico de cabecera. Si es un niño, tienen que llevarlo al pediatra. Si es un adulto, que vaya al médico de familia o al internista. Ese médico determinará qué patología, qué diagnóstico, qué orientación tiene y hacia qué subespecialidad debe de dirigirlo. Cuando usted revisa en Google o en cualquier buscador una información, puede encontrar incluso términos de una fuente oficial, puede ser incluso de la Organización Mundial de la Salud, pero puede encontrar términos que pueden confundirlo. Okay. Y usted realmente no va a saber qué debe hacer ante esta situación. Exactamente. Lo más recomendable es acudir al especialista, que con la evaluación física, el examen físico que le haga, la historia clínica que le realice, va a determinar realmente qué es lo necesario. Así es, siempre el especialista de por medio, porque, ¿verdad? No podemos basarnos en toda la información que encontramos, aparte de que no te están viendo el paciente, ni Correcto. Es una fuente que...
Pero ya ustedes saben, eso lo decimos en todos los episodios. Traten de hacer su diligencia, que tenemos buenos especialistas. Ya eso no se usa, estar sueltos por nuestra cuenta. Sobre todo con los niños, señores. Los niños es un tema. O sea, si los adultos tenemos que cuidarnos, los niños tenemos que cuidarlos quizás al doble o al triple. Primero porque no saben quizás explicar una situación que se sienten o que tienen o que están pasando. Y segundo, porque son indefensos, o sea, no cuentan con los mecanismos de ellos mismos gestionarse y poder recibir la ayuda que necesitan. Así que pendientes y alertas. El doctor, señores, aquí el tiempo se va a volar. Ay, sí, se nos va tan Nosotros vamos a rápido. tener que hacer bueno, ni lo voy a decir, coméntalo tú, Ana. Yo lo voy a decir, un episodio 2.0 de cardiología pediátrica. Pues el tiempo no nos alcanza bueno, para todo lo que queremos. Muchas dudas, muchas preguntas. Realmente Podemos hacer un par más, rapidito. Estamos a la orden aquí. Dale. sí, exactamente. Doctor, regularmente, de los pacientes que asisten a su consulta, y esa pregunta me surgió mucho ahorita, ¿cuántos entran a una sala de cirugía? Normalmente. Bueno, en el país nacen de 1.200 a 2.400 pacientes con cardiopatía congénita durante todo el año. Se estima que un 1% de la población puede padecer alguna cardiopatía congénita, pero depende la población porque hay factores de riesgo, como factores ambientales, factores genéticos y así por el estilo de vida de cada madre. Por ejemplo, una madre que lleva un embarazo saludable, que se prepare, no tiene el mismo riesgo de una madre que esté fumando juca, bebiendo alcohol, fumando cigarrillo. O muchas veces la madre, por ejemplo, aquí cuando tienen 6 meses, no me llega el periodo, déjame hacerme una prueba. Pero ese periodo de embriogénesis, que son la primera semana de embarazo, donde se forman todos los órganos, ya eso pasó ahí, la madre tomando, bebiendo analgésicos o tomando medicamentos que son 6 meses teratógenos, o sea, que son ya. agentes que pueden producir una condición en el corazón. Señores, Así alerta con eso, con eso de manejarse con su ciclo menstrual para que estén alertas de cualquier cosa. Tomar todas las precauciones durante el terminar embarazo. un embarazo a las 30 y tantas semanas, como que... A punto de dar a luz ya. Exacto. Ya todo lo que iba a pasar ahí Ya pasó, ya se formó. Ahí no Sí. se tomó nada, ni ácido fólico, ni nada. Algo que quisiera que no dejáramos de mencionar son las arritmias. ¿Qué tan frecuentes son las arritmias en los pacientes pediátricos? Sí, dentro de las arritmias más frecuentes tenemos las extrasístoles, que es lo que más nos llega a la consulta. Vamos a explicar lo que son las arritmias. Porque Sí, ya yo porque- la pregunté, Mira, pero no. a mí, mi amor, asintiendo. Las arritmias, que es un término que yo diría que está mal empleado, pero es así que se llama lamentablemente, porque el prefijo A, Analytis sabe, Sería en medicina es ausencia de arritmia. Sí. Y un paciente que no tenga arritmia está muerto. Sería disritmia. Debería de una disritmia porque el paciente tiene ritmo, pero alterado en ese caso. Ok. Es como que el corazón tiene que bailar un merengue con un soncito de 2 pasitos. Y da 3. Y da 3 Eso pasos sería en una lugar de extrasístole, un paso extra, como dice Analytis. Si el corazón es tum-tum, en una extrasístole es tum-tum-tum. Es decir, que es un latido extra que puede formarse. La causa, múltiples. Y hay que investigarlo. Pero las extrasístoles es lo más frecuente. que Y puede adivinen pasar. quién investiga, el especialista. El cardiólogo pediatra. Así que por eso siempre sí tienen que asistir. ¿Cuántos de estos pacientitos que llegan quizás con una cardiopatía se van con un tratamiento durante mucho tiempo? Los pacientes que más requieren tratamiento son los que tienen una complicación que puede llevarle mucho flujo al pulmón, es decir, que puede producir en términos problemas para respirar y un mal funcionamiento del corazón, que es lo que conocemos como falla cardíaca. Nosotros, esos pacienticos, van a requerir más de 2 o 3 tratamientos para llevar en casa hasta que llegue el momento oportuno para operarlo. En el caso de esos pacienticos, entre los 4 y 6 meses. Hay pacientes que pueden durar hasta un año con medicamentos, dependiendo la condición del corazón, pero en cantidad, esos serían los que más van a requerir tratamiento, los que tienen falla cardíaca o problemas de llevarle mucho flujo de sangre al pulmón, que le produce dificultad para respirar. Doctor, hay un miedo siempre en la población y es entrar a cirugía cardíaca. ¿Qué tan elevado, dependiendo de la patología, es el riesgo de no volver a salir de ahí? Como yo le digo a los pacientes que dicen, y es peligroso eso, yo le digo, todo procedimiento quirúrgico tiene su riesgo. En el caso del corazón se eleva un poquito más, porque una cirugía como comúnmente se conoce, corazón abierto. Es decir, que hay que paralizar corazón y pulmón durante esa cirugía para
aplicar la técnica quirúrgica y una cirugía de mucho riesgo, pero que la mortalidad no es tan alta relativamente, porque la mayoría de pacientes salen bien de su cirugía. Es decir, que no diga que entraron 2, falleció 1, no. Sino que es baja la mortalidad postquirúrgica en los conlleva pacientes. su riesgo. Pero dependiendo también la cardiopatía, lleva su riesgo. No es lo mismo operar un paciente con un hoyito pequeño que operar, un ejemplo, un paciente que tenga una de las coronarias, que es uno de los principales vasos del corazón, conectado a otro lugar. Ese tiene más riesgo de fallecer. Así es. Pero esperemos que todos los que están pasando quizás en este momento por esa situación ganen la batalla y que, claro, está en manos buenas como las del doctor, que va a tomar siempre la mejor decisión para cada caso y cada patología. Y sobre todo cuando se diagnostica a tiempo cualquier condición, llevamos la ventaja. Claro. Vamos un poquito más hacia adelante en la carrera de la vida. Así es. Por eso insistimos en asistir a consulta. Sí. Y perdón que se lo repita tanto, pero ustedes saben que debemos insistir porque este podcast también es para informar, nutrir y llevar orientación. Concientizar a la población. Concientizar. Así Sí. es. Bueno, lamentablemente ya sí. Lo Ya no podemos extendimos seguir. todo lo que pudimos por ustedes porque sabemos que siempre se quedan con Y por algo. nosotras que también queremos seguir preguntando Sí, estuvo más. muy Pasó, bueno. pasó rápido el tiempo. Lo Sí. cual me lleva a pensar que debo llevar a Lian a consulta. Así que muchísimas gracias, A la doctor. orden. Espérenos por allá pronto. Mi Sí. pediatra me va a referir. Sí. Por allá le esperamos, estamos a la orden para todo el público también. Gracias, así es. Recuerden que tienen que suscribirse. No se lo vamos a decir todos los días, pero sí se lo vamos a decir todos los días, en todos los episodios. En cada episodio repetiremos lo mismo. Suscríbanse, comenten, déjennos saber si les está gustando el contenido, si quieren interactuar con este especialista o con otros, a quién quieren ver aquí también. Recuerden que pueden ser nuestros sponsors. También estamos trabajando esa parte para que ustedes tengan contenido de mucha calidad y también Estamos en Instagram y en TikTok. síganos por allá. Bye bye.